Hola, soy Edu de Edu for Java y hoy vamos a ver el tutorial número 8 de Android. Guardando datos NSQL Little, le puse de nombre. Eh, lo que vamos a hacer es retomar el tutorial este que habíamos puesto Android tutorial número 4, que venimos actualizando en los últimos tutoriales. Y bueno, vamos a ejecutarlo para ver exacta, para recordar qué hacía. Ahí viene. Básicamente teníamos un form que le poníamos un título. Por ejemplo, este trata de la World Wide Web. El autor, como no, es Edu. Y el list, vean, este número que me acuerdo perfectamente. Y lo envía a otra pantalla donde podemos ver inserción exitosa del libro, World Wide Web, Edu. Bueno, esto se ve diferente a como se veía antes porque yo hice una pequeña modificación aquí. En Result cambié los guiones por retornos de carro para que se vea un poco más lindo. Entonces por eso se ve así. Pero bueno, básicamente nosotros lo que hacíamos era recibíamos la llamada desde el form y le recibíamos en esta clase result. Cuando se llamaba de nuevo a esta actividad se creaba y en el onCreate se pintaba esta información. Pero no pasaba nada, no era, no se creaba, no se guardaba la información. Bueno, para guardarlo vamos a usar SQLite. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, voy a traer esta clase que tenía preparada para ahorrar tiempo, que desarrollé, que se llama Database Helper. Esta clase que creé yo extiende SQL Open Helper. Esta clase nos ayuda a manejar sobre todo un problema, bueno, la problemática que existe de creación y actualización de versiones que tiene SQLite. Como ya hemos hablado, SQLite es una base de datos muy simple que básicamente está guardada en un archivo. Si no existe la base, si nos referimos, si SQL se refiere a una base de datos que no existe, SQLite rápidamente la crea. Así que no necesitamos ningún administrador de base de datos que nos defina table space o cosas así extrañas que tienen las bases de datos. Esto es sencillo. Pero claro, cuando creamos nuestra base de datos, nosotros queremos decirle qué es lo que tenga dentro. Entonces, este helper nos ayuda, nos da unos métodos que podemos sobreescribir. Y uno es el onCreate. La primera vez que se llame a esta base de datos, si no está creado el archivo, se va a crear. Cuando se cree esta base de datos, se va a llamar a onCreate. Y aquí vamos a tener la oportunidad de crear las tablas. Bueno, podríamos crear tablas, índices, podríamos poner datos iniciales, podríamos hacer todo lo que necesitamos para hacer el setup de la base de datos, lo haríamos en este método. En mi caso, yo tan solo voy a crear una table books. Hago el típico create table. Esto es de SQL estándar. Y aquí voy a crear un campo identificador, identificador. Esto es estándar de SQLite Helper. De tipo integer y va a ser primary key, autoincrementador. Después, estos los puse yo. Title, autor y ISBN. 3 columnas de tipo texto. Entonces, la primera vez que se va a crear, que se usemos esto, automáticamente va a llamarse aquí y voy a crear dentro de la base de datos esta table. Después este onUpgrade es, supongamos que nosotros en nuestras nuevas versiones de nuestro software vamos a actualizar la base de datos. Entonces, aquí en el constructor, este dato es la versión. La próxima vez que hagamos nosotros, hagamos otra versión, vamos a poner 2 aquí. Y quizás cambiemos aquí, pongamos una columna más. Claro, la base de datos que ya existía no va a servir más. Entonces, cuando se encuentre esta situación,
el sistema se da cuenta y llama a este método, onUpgrade. O sea, si nosotros arrancamos esta versión con aquí 2 y se encuentra una base de datos que ya existía pero es de 1, se ejecuta este método. Entonces este método también tiene una solución bastante común. Bueno, esto es un log para llamar al log de Android y decir, bueno, que se hizo un upgrade de la base de datos. Y aquí esto es lo que hice yo. Voy a hacer un drop de la tabla books y voy a llamar a un create. ¿Para qué? Para que me cree la nueva tabla books. Bueno, esta clase helper, a ver cómo la usamos. En result, aquí era donde yo quería salvar el libro. Entonces me inventé un pequeño método, insertBook, y le voy a mandar el título, el autor y el ISBN, ISBN del libro a este método. El método también lo tengo listo por aquí. Aquí pegué el método. Bueno, como pueden ver, esto de error, Shift Control O, se me hacen los imports. Bueno, entonces, cuando llame a este método, vamos a ver, ahí está, fuera de errores. Cuando se llame desde aquí, se llama este método, se le va a enviar el título, el autor y el numerito este del libro. Y lo primero que vamos a hacer es crear una instancia del helper que yo creé antes. A este helper le vamos a pedir un getReadable database. Podemos pedirle también un readable database, pero en este caso, como quiero hacer un insert, lo voy a pedir de este tipo. Lo voy a guardar en esta variable y después esta variable que va a tener la database le voy a hacer el insert. El insert tiene como primer parámetro la tabla sobre la cual quiero hacer inserts, que es book, una columna para fines de saber si no se puede hacer la operación, esta columna viene con null, y un tipo de dato que es, como pueden ver acá, content values. Este tipo de datos es un dato específico para poder mandar lo que queremos insertar. Básicamente es una hash map. Se puede ver que si le ponemos put como si fuera un hash map. Y el primer nombre tiene que ser el nombre de la columna que tenga en la tabla y el segundo sería el valor. Si quieren ver, aquí con control y clic. Esto era algo que no les comenté, que yo me creé para ayudarme 4 constantes: título, autor y ISBN con los nombres de las columnas. Los mismos que yo creé acá. Aquí me había olvidado de comentarles. Esto es muy importante que lo seteen, y esta que creen lo va a usar el onClick, SQL Literal Open Helper, para crear la base de datos. Este va a ser el nombre de la base de datos, el nombre con que se va a crear la base de datos. Bueno, entonces aquí directamente pongo el string title, que es la columna, y aquí el valor. Autor, el valor, y lo mismo con el otro. Este hash table que tengo aquí, que es de tipo, en realidad es un content values, directamente lo inserto y listo, insertado el dato. Por último, cierro la base de datos. Bueno, probemos si esto funciona. Ejecutamos Android 4. Está cargando. Ahí cargó. Bueno, un título. Vamos a escribir de nuevo sobre World Wide Web. El autor es Edu. Y aquí el número es este. Agregar. Y aparentemente no pasó nada. La pregunta es, ¿habrá pasado?
Bueno, aquí tengo una nueva perspectiva que quizás ustedes no la tengan, tendrían que ir a buscarla aquí. Es esta. Esta perspectiva tiene, y si no tiene, tienen que ir a buscarla, en Windows, Show View, existe un File Explorer. En el File Explorer pueden buscar dentro de Data, el nombre de nuestro paquete de default, que es este, edu for Java tutorial. Van a encontrar que dentro de la base de datos se creó library.db. Bueno, ahora habría que ver si dentro de esta nueva base de datos que se creó aquí, que creó el helper, están nuestros datos. Bueno, para esto tendríamos que abrirnos una consola de MS2. Si recuerdan, yo había instalado en el escritorio mi SDK. Dentro de SDK hay un directorio Tools. Todo esto lo vimos hace un par de tutoriales. El que se vea confundido puede volver para un par de tutoriales y repasarlo. Aquí vamos a usar el comando adb shell, que nos mete dentro de Linux, y dentro de Linux vamos a usar SQLitle 3. Esto también lo vimos en el tutoriales anteriores, y vamos a usar el comando para usar SQLitle sobre la nueva base de datos que creamos, que como bien pueden ver se creó dentro de data, el nombre de nuestro paquete por defecto, dentro de un directorio database, y ahí está la base de datos. Entonces, al hacer aquí, entramos en lo que sería un cliente de línea de comandos para que podamos ejecutar. Aquí hacemos un select asterisco from books, y ahí ven, SQLitle no se gasta mucho en poner bonito el resultado de la tabla, pero aquí vemos un 1, una World Wide Web edu. Para estar seguros vamos a incluir un nuevo registro, back. Vamos a ponerle que el libro va a ser de TCP. Vamos a ver el protocolo TCP. Esta vez lo va a escribir Eli. Y el número, es de la saga, tiene un numerito de diferencia. Agregar. Bueno, dice que es exitoso. Vamos a ver si es cierto. Repitamos el select y ahora vemos que tenemos dos registros. Bueno, felicitaciones. Si han seguido este tutorial, ya saben cómo meter datos en la base de datos de Android, cómo utilizar SQLitle para guardar datos en su aplicación. Esto no sería lo más ordenado. Lo mejor sería hacerlo a través de Content Providers. Pero bueno, eso ya lo veremos en un próximo tutorial. Esto es todo por hoy. Hasta luego.